Los defensores chinos fueron expulsados de la ciudad y conducidos por caminos que conducían al interior. Al mediodía, Luodian estaba en manos japonesas. Sin embargo, ese no sería el final de la batalla por la aldea. Los chinos volverían. Después de todo, era un premio que Falkenhausen había dicho que debía conservarse a toda costa. Worrugui era jefe de Estado Mayor de la 14ª División de Infantería del Ejército Chino. Parte del recién formado 15º Grupo de Ejércitos, y nominalmente era uno de los oficiales de mayor rango de la unidad. Sin embargo, tenía un problema, acababa de llegar y no conocía a nadie. Esa era una grave desventaja en el ejército chino, donde las redes personales siempre importaban mucho y no tener aliados cercanos podía ser fatal. 48 así. Cuando intentó proponer su plan para retomar Luodian, se enfrentó a una lucha cuesta arriba. Aunque sus superiores finalmente decidieron adoptar su plan, los de abajo en la jerarquía pospusieron las cosas. Eso podría ser lo que finalmente condenó el ataque. Hasta el desembarco japonés, la 14ª División de Infantería había estado involucrada en la protección de las orillas del Yangtze, río arriba. Eso quedó la principal responsabilidad de la división, por lo que cuando llegó la orden de marchar hacia Luodian, solo pudo prescindir de 2 de sus regimientos, el 79º y el 83º, mientras que los otros 2 permanecieron de guardia. Worrugui llegó con las tropas a Jiading, al oeste de Luodian, el 29 de agosto. Al enterarse de que Luodian acababa de caer, Wu sugirió a su comandante de división que no debía perder tiempo y que debían atacar esa misma noche mientras los japoneses estaban todavía no se han asentado del todo en sus nuevas posiciones, lo que les ha pillado desequilibrados. El 83º regimiento debía lanzar un ataque frontal, mientras que el 79º debía marchar en un largo arco alrededor de Luodian y atacar al enemigo por detrás. El jefe de la división estuvo de acuerdo, pero Worrugui aún tuvo que persuadir a los oficiales que debían llevar a cabo el ataque. El comandante del 79º regimiento se excusó y pidió que se especificaran líneas divisorias claras entre su regimiento y el 83º. El subcomandante de la división hizo caso omiso de la solicitud, argumentando que las líneas fronterizas eran completamente innecesarias, ya que de todos modos los 2 regimientos no iban a atacar uno al lado del otro. Fue un intento obvio de retrasar la operación, o tal vez cancelarla por completo. No funcionó, y el 79º regimiento partió hacia la noche, con su descontento comandante a la cabeza. El 83º regimiento tuvo que cruzar un puente sobre un arroyo para poder entrar en la parte occidental de Luodian. Los japoneses habían colocado ametralladoras ligeras y pesadas en el otro extremo del puente y, a pesar de varios intentos, el regimiento chino no pudo cruzar, principalmente por falta de artillería. Mientras tanto, el comandante del 79º regimiento siguió sus instrucciones a medias al acercarse a la ciudad desde el este. Sus soldados encontraron un arroyo. Construyeron un puente flotante con trozos de madera requisados de las granjas cercanas, pero solo uno de los 3 batallones del regimiento recibió la orden de cruzar, mientras que los otros 2 permanecieron en el lado seguro. Los soldados del único batallón enviado a la ciudad pudieron escuchar intensos disparos en el lugar donde se estaba produciendo el ataque frontal. Sus oficiales decidieron no seguir adelante y, en cambio, les ordenaron refugiarse en un bosque de bambú en las afueras de la ciudad. La 14ª División de Infantería había establecido su puesto de mando avanzado en un templo taoísta no lejos de Luodian. Cuando llegó el comandante del 15º Grupo de Ejércitos, Chen Cheng no estaba contento. Este puesto de mando está demasiado al frente, dijo. Los aviones japoneses no son ninguna broma. Al amanecer, te verán y te harán pedazos. Deberías retirarte de inmediato. El comandante de la división no vio otra opción que suspender el ataque. Llamó al 83º regimiento, realizando el asalto frontal, ordenándole retirarse, pero no pudo ponerse en contacto con el 79. Haciendo caso omiso de las súplicas de su personal de no abandonar la unidad, se subió a un vehículo con su ayudante y se fue en dirección a Jiading. Después de que los comandantes llegaron a Jiading, volvieron a llamar a la línea del frente para recibir noticias sobre los regimientos. Estuvo mal. El 83º regimiento había perdido 200 hombres. El 79º regimiento informó que 2 batallones se habían retirado, mientras que el tercero, el que había cruzado el arroyo, aún estaba desaparecido. Solo alrededor del mediodía tuvieron noticias del 3er batallón desaparecido. Había pasado la
Noche en el bosque de bambú, pero al amanecer los japoneses lo habían descubierto. Había comenzado un intenso bombardeo de artillería, seguido de ataques aéreos. Finalmente, los equipos de ametralladoras se habían desplegado fuera de la arboleda y se adentraron en el denso bambú. Aquellos de los soldados chinos que aún podían moverse habían corrido hacia el arroyo, pero allí descubrieron, para su consternación, que el puente flotante había comenzado a desmoronarse, y las tablas y tablas flotaban corriente abajo. Con el enemigo pisándole los talones, se produjo una loca carrera hacia el otro lado. Algunos habían sido abatidos por las balas enemigas. Otros se habían ahogado porque no sabían nadar o porque fueron arrastrados por sus equipos. Menos de la mitad del batallón había sobrevivido. Todo tranquilo en el frente occidental, en los primeros días después del desembarco de los japoneses en Busongui. Chuan Shakou, Liu Jingchi, uno de los principales ayudantes de Zhang Zizong, recordó el título de la famosa novela. Después de ver tanto derramamiento de sangre al comienzo de la batalla, un silencio inquietante, casi surrealista, se había apoderado del centro de Shanghái. La apertura de nuevos frentes al norte de la ciudad había puesto a los chinos a la defensiva en todas partes y, como tuvieron que asignar más tropas a las nuevas amenazas que surgían en el campo, ya no podían sostener sus ofensivas dentro de las zonas urbanas. A medida que pasaban los días, los combates se intensificaron, pero las tornas habían cambiado. China a menudo tuvo que compensar su inferioridad en términos materiales apoyándose en. Solo alrededor del mediodía tuvieron noticias del tercer batallón desaparecido. Había pasado la noche en el bosque de bambú, pero al amanecer los japoneses lo habían descubierto. Había comenzado un intenso bombardeo de artillería, seguido de ataques aéreos. Finalmente, los equipos de ametralladoras se habían desplegado fuera de la arboleda y se adentraron en el denso bambú. Aquellos de los soldados chinos que aún podían moverse habían corrido hacia el arroyo, pero allí descubrieron, para su consternación, que el puente flotante había comenzado a desmoronarse, y las tablas y tablas flotaban corriente abajo. Con el enemigo pisándole los talones, se produjo una loca carrera hacia el otro lado. Algunos habían sido abatidos por las balas enemigas. Otros se habían ahogado porque no sabían nadar o porque fueron arrastrados por sus equipos. Menos de la mitad del batallón había sobrevivido. Solo la 88ª División, la mitad de la 36ª División de Infantería y una brigada independiente permanecieron en el antiguo frente de Shanghái, mientras que el resto de las 51 tropas chinas fueron enviadas a enfrentar al enemigo fuera de la ciudad. Las unidades ahora se vieron bajo una severa presión ya que fueron blanco de repetidos ataques japoneses. Sin embargo, las tácticas fueron sorprendentemente similares a las anteriores. Su superioridad numérica y la voluntad de sus soldados de sacrificarse. Seong Sin-min, un oficial de Estado Mayor del 36º, fue testigo de la sangrienta batalla que estalló cuando una columna de tanques japoneses se acercó a las posiciones de la división cerca de las ruinas de un campus universitario. Esto significa problemas, fue todo lo que tuvo tiempo de pensar antes de que un soldado alto a su lado agarrara un montón de granadas de mano y corriera directamente hacia los tanques. Segundos después se produjo una fuerte explosión y una densa nube de humo se extendió por debajo del tanque de plomo. El soldado chino se había hecho estallar para detener el ataque. Había funcionado. Los otros tanques dieron media vuelta y se retiraron a sus líneas. Fue solo en ese momento, después de que la batalla en el centro de Shanghái ya había pasado su primer pico frenético, que Zhang Faqui pudo marcar la diferencia con respecto a las posiciones del octavo grupo de ejércitos al este del río Huangpu. El hecho de que sus hombres no hubieran participado prácticamente en la batalla hasta ese momento había sido criticado con vehemencia por los asesores alemanes, pero en retrospectiva es difícil imaginar cómo podrían haberse unido a la lucha mucho antes. Durante los primeros días después del estallido de las hostilidades, Zhang había pasado tiempo inspeccionando el lado del río Pudong en busca de buenas posiciones de artillería. Luego siguió el tedioso trabajo de transportar las piezas de artillería. Los cañones de montaña eran engorrosos, pero podían ser desmontados y transportados por pequeños grupos de hombres. Se necesitaban caballos para sacar armas de campaña. Las armas pesadas estaban fuera de discusión porque no había buenas carreteras en Pudong. Cuando los chinos finalmente pudieron disparar su artillería, la guerra en Shanghái ya llevaba una semana. 53. Su superioridad numérica y la voluntad de sus soldados de sacrificarse. Incluso después de que su artillería estuvo en su lugar, Zhang Faqui tuvo que usarla con moderación para evitar la detección y el inevitable ataque aéreo. Las armas, escondidas en bosques de bambú,
podían disparar a objetivos en Hong Kong al otro lado del río durante solo 10 minutos antes de tener que trasladarse apresuradamente a nuevas posiciones. En la práctica, esto significaba que solo podían ser rojos una vez al día, al anochecer, ya que era más fácil transportar las armas al amparo de la oscuridad. 54 El secreto era la única defensa real de la artillería y, por lo tanto, debía mantenerse agresivamente. Esto no fue lo que ocurrió un día, algún tiempo después de que las tropas de Zhang habían tomado sus posiciones, cuando uno de los comandantes de su batallón invitó a un periodista a su posición. Incluso se hizo fotografiar, en una pose heroica frente a una pieza de artillería. Al día siguiente la foto apareció en el periódico local. Zhang fue alertado e inmediatamente ordenó a la batería que cambiara de posición. Apenas estaba en tiempo. Los japoneses también leían los periódicos y poco después sus aviones bombardearon la zona. Zhang ordenó el arresto del descuidado comandante del batallón 55. Entre los objetivos de Zhang Faqui se encontraban el cuartel general de la Marina y el consulado japonés al otro lado del río Huangpu. Los soldados bajo su mando también llevaron a cabo simulacros de ataques a través del río contra los japoneses. Se subían a lanchas a motor o sampanes y se dirigían al otro lado gritando "carguen, cargar", mientras la artillería bombardeaba la orilla del río Hong Kong, solo para retroceder en el último momento. Nunca se consideraron seriamente los asaltos reales al otro lado del río, ya que las defensas japonesas seguían siendo demasiado formidables. El premio principal, sin embargo, era el Izumo, y Zhang Faqui lo perseguía con el mismo celo con el que el capitán Ehab cazaba la ballena blanca. No tuvo éxito, ya que cambiaba constantemente de anclaje. Esto fue notado por un alto funcionario británico de la aduana de Shanghái que se puso en contacto con el ejército chino y se ofreció a pasar de contrabando un observador de artillería chino al edificio de la aduana al otro lado del Huangpu, más cerca del crucero japonés. En los días siguientes, el observador, vestido de civil, informó sobre los cambios de posición del barco a través de cables telefónicos tendidos apresuradamente. 57 Ni siquiera esto logró poner fin a la serie de escapadas afortunadas del viejo crucero. En total, el Izumo no fue alcanzado ni una sola vez. La gran ballena blanca permaneció a flote para algunos extranjeros, la guerra que se libraba a su alrededor seguía siendo una fuente de diversión distante. Los huéspedes del elegante Park Hotel, escribió el corresponsal estadounidense Edgar Snow, podían contemplar a través de la fachada espacial de vidrio de su comedor en el piso superior, mientras bebían contentos su taza de café y comprobaban la puntería de las baterías japonesas. 59 Aún así, la creencia central, que la guerra no tenía nada que ver con los residentes occidentales de Shanghái y que nunca los afectaría realmente, se estaba volviendo más difícil de mantener a medida que los proyectiles seguían cayendo indiscriminadamente y mataban y mutilaban a todos los que tenían la mala suerte de permanecer lo suficientemente cerca de las explosiones, independientemente de la nacionalidad. Me asusté por el fuego de artillería de Zabei, escribió Lilian Willens, la hija de 9 años de los emigrados judíos rusos, pero aún así tomé el ascensor hasta el tejado de nuestro edificio de apartamentos y vi a lo lejos un humo gris oscuro flotando hacia el cielo. La conmoción del sábado negro todavía se estaba abriendo camino en la comunidad cuando la tragedia volvió a golpear a Shanghái. Al mediodía del lunes, 23 de agosto, mientras circulaban por la ciudad rumores sobre desembarcos japoneses río abajo, un proyectil se estrelló en el costado de los grandes almacenes Sinsir, un edificio exclusivo de varios pisos en Nanjing Road, en el distrito comercial más concurrido de la ciudad. La explosión destruyó los 3 pisos inferiores y arrojó metralla y escombros por el aire con tal fuerza que los grandes almacenes Wingon al otro lado de la calle también resultaron gravemente dañados. Era una escena de matanza que se había vuelto tristemente familiar. Los clientes muertos estaban por todas partes en los grandes almacenes Sinsir, amontonados en los pasillos, tirados sobre las escaleras y enterrados bajo montones de mercancías. Algunos habían muerto en el instante en que cogían sus carteras para pagar. Un ascensor estaba lleno de gente y ninguno de ellos estaba vivo. En el segundo piso, una tubería de agua se había roto y envió un chorro constante de agua que salpicó la acera, donde se mezcló con crecientes charcos de sangre y perfume de un escaparate destrozado. El hedor era insoportable por su repugnante intensidad. Un oficial de policía SIG que conducía el tráfico desde un puesto elevado sobre la calle fue asesinado inmediatamente y colgado al costado de su caseta, con su turbante aún apretado alrededor de su cabeza.
Un conductor de rickshaw también fue atropellado y casi lo empujan hacia el asiento del pasajero. Su expresión con la boca abierta parecía como si solo estuviera durmiendo una siesta. Un niño chino deambulaba aturdido, con sangre brotando del costado de su cabeza. ¿Dónde debería haber estado su oreja? La onda expansiva había enviado a los peatones cruzando la calle volando hacia la acera frente a los grandes almacenes Wingon. Allí yacían los cuerpos, mezclados con juguetes destrozados. Una fantasmal capa de polvo blanco cubría todo el espectáculo. Desastres como este excedieron con creces cualquier cosa que los trabajadores de bomberos y ambulancias de la ciudad hubieran encontrado durante tiempos de paz, pero desde los acontecimientos del Sábado Negro habían establecido nuevas rutinas con sorprendente rapidez. Ayudados también por grupos cívicos. La esvástica roja, el equivalente local de la Cruz Roja, ondeó su bandera sobre la escena, mientras sus miembros se mezclaban con Boy Scouts chinos, con sombreros de fieltro de ala ancha para ayudar a los heridos. La calle fue limpiada y regada con mangueras. En tan solo 4 horas las tiendas destrozadas fueron tapiadas para protegerse de los saqueadores. 62 La muerte siguió lloviendo del cielo. 3 días después del bombardeo de los grandes almacenes, el embajador británico en China, Sir Eugen Atechbull Hugessen, fue atacado por un avión que volaba a baja altura cuando viajaba de Nanjing a Shanghái en un automóvil que llevaba una gran bandera británica en el radiador. Faltando unas 50 millas de recorrido, el embajador recibió un impacto en el estómago durante el primer vuelo del avión japonés. Los ocupantes del vehículo descendieron y se escondieron en una zanja cuando el avión emprendió otra carrera lanzando 2 bombas, que no causaron daño salvo una lluvia de tierra y escombros. Una vez que el avión despegó, los demás pasajeros transportaron rápidamente al embajador a un hospital en Shanghái. Al día siguiente los médicos dijeron que su estado era satisfactorio. Los oficiales japoneses no descartaron que uno de sus aviones pudiera haber sido el culpable, pero al mismo tiempo opinaron que cualquiera que viajara por una zona de guerra debía saber que se exponía a un peligro considerable. Esta actitud arrogante se manifestó nuevamente solo 2 días después. A las 2 de la tarde del 28 de agosto, 5 aviones japoneses atacaron el área alrededor de la estación de trenes del sur mientras cientos de civiles se encontraban en el andén. Estaban esperando el tren de las 1:30, que los llevaría a la seguridad del campo. El tren llegó tarde, lo que selló su destino. 64. A este ataque le siguió al día siguiente un ataque similar en la estación de ferrocarril del norte. Un pequeño grupo de hidroaviones japoneses arrojó un total de 12 bombas de 65 in. Algunos de ellos iniciaron incendios que continuaron ardiendo hasta tarde en el día. En ambos casos, los japoneses justificaron el ataque afirmando que el ejército chino estaba utilizando las estaciones de tren continuamente para enviar más tropas. Poco más de 2 semanas después del inicio de la batalla, el bombardeo de civiles se había convertido en algo natural. La mayor parte fue accidental, pero en los casos en que fue deliberado, se explicó como un subproducto desafortunado, pero necesario, de la guerra. El 29 de agosto fue un día de triunfo para la diplomacia china. El gobierno de Chiang Kai-shek anunció un tratado de no agresión con la Unión Soviética, que de hecho, se había firmado 8 días antes en Nanjing. Los tratados de no agresión ganarían más tarde mala reputación debido a su inutilidad cuando los firmaron dictadores despiadados, al estilo de Hitler. En la década de 1930, eran acuerdos integrales que marcaban la cooperación estratégica entre 2 naciones. El pacto entre Nanjing y Moscú preparó el terreno política y diplomáticamente para la ayuda militar soviética a China, al tiempo que garantizaba que la Unión Soviética no llegaría a un acuerdo con Japón mientras las hostilidades continuaran. China esperaba que la conclusión del pacto fuera solo el comienzo y que pudiera tener posibilidades beneficiosas y de gran alcance, según el embajador chino en Moscú, Yang Tingfu, un diplomático sensato normalmente conocido por tener opiniones pesimistas sobre la probabilidad de ayuda soviética. 67 Chiang Kai-shek inicialmente había sospechado de las intenciones soviéticas y escribió en su diario el 1 de agosto, cuando los diplomáticos de ambas partes estaban preparando el tratado, que temía que el Kremlin utilizara el acuerdo para presionar a Japón para que firmara un tratado similar con Moscú. Sin embargo, una vez firmado el tratado, el escepticismo dio paso al optimismo. 3 días después del anuncio del tratado, Chiang predijo en un discurso optimista que la Unión Soviética eventualmente entraría en la guerra contra Japón. 69 China había abrigado esperanzas de ayuda soviética en caso de guerra con Japón desde el año 70 y en los meses previos. En el verano de 1937, hasta el estallido real de las hostilidades, al menos a finales de 1936.
El embajador soviético en China, Dmitry Bogomolov, había hecho todo lo que estaba en su poder para mantener vivas esas esperanzas. Si China se comprometiera a ofrecer resistencia armada a Japón, se parafraseó diciendo a Bogomolov, podría esperar con confianza el apoyo armado de la Unión Soviética. 71 El dictador soviético Joseph Stalin tenía una razón clara para querer impulsar a China a una guerra total con Japón. Mantendría la espalda libre de Rusia mientras él se concentraba en los desafíos estratégicos en una Europa dominada por Hitler. Una guerra con China podría desangrar al enemigo japonés, por lo que no tendría que preocuparse por una amenaza de Asia. Incluso a largo plazo los exasperados diplomáticos británicos intentaron al menos una vez alertar a Chiang Kai-shek sobre la artimaña soviética, con una advertencia de que los rusos solo tienen sus en la idea propios intereses. 72 Pero esto no afectó seriamente la creencia del líder chino soviética, su voluntad de ayudar. En un nivel cognitivo profundo, había una razón por la que Chiang Kai-shek y otros a su alrededor querían creer que no solo la ayuda soviética, sino también la participación soviética directa en las hostilidades era inminente. Así esperaban que se desarrollara una guerra con Japón. El plan de guerra del Estado Mayor chino, redactado en 1937, se basaba en la premisa de que un conflicto con Japón pronto desencadenaría un conflicto mayor entre Japón y la Unión Soviética o los Estados Unidos. Por lo tanto, el objetivo clave de China era resistir a la superioridad japonesa hasta que pudiera verse aliviada por la llegada de un aliado mucho más poderoso, ya fuera ruso o estadounidense. 73 Este plan no era tan ingenuo como podría parecer, sino que se basaba en el cálculo de que ni Moscú ni Washington querrían que el poder japonés creciera demasiado en el continente asiático. Algunos de los comandantes de Chiang creían que fue en parte para acelerar la intervención exterior que el líder chino decidió hacer de Shanghái un campo de batalla. Era cierto que Shanghái ofrecía ventajas tácticas que la llanura del norte de China no ofrecía, argumento que había sido decisivo para que los propios generales de Chiang aceptaran abrir un nuevo frente allí. Sin embargo, estas ventajas parecerían ser una pequeña recompensa considerando el riesgo que implica atraer al enemigo para que ocupe la región más próspera de China. Quizás lo más importante era que Shanghái era una ciudad internacional y un activo clave para las economías más poderosas del mundo, que no permitirían que se convirtiera en territorio japonés, o eso creía él. 74. Según Li Zongren, uno de los principales generales de China, Chiang amplió la guerra a Shanghái porque la importancia de la ciudad podría llevar a una mediación por parte de las potencias europeas y Estados Unidos o incluso a su intervención armada. A pesar de su éxito al tomar Luodian y Jinan, las unidades japonesas aún enfrentaban una lucha cuesta arriba. Su dominio sobre la región de Shanghái siguió siendo extremadamente débil y se basó en el control de dos zonas aisladas al norte de Shanghái, así como de una guarnición sitiada dentro de la ciudad. Dada su inferioridad numérica, estaban bajo una fuerte presión por parte de los chinos. Los desembarcos en Busong y Chuanshakou habían aumentado inicialmente la mano de obra disponible en el área de Shanghái en menos de 8.000 soldados, y aunque los refuerzos estaban llegando gradualmente, el ritmo era lento. Matsui Ibane sintió era necesario un aumento más radical en los niveles de tropas para lograr una solución decisiva resultado. A finales de agosto envió un cable a Tokio argumentando que para terminar el trabajo necesitaría un total de 5 divisiones. Como mínimo, solicitó el envío de una división más desde el país junto con la liberación del destacamento Amaya de la 11ª División, la salida del tamaño de un regimiento estacionada en el noreste de China, para que pudiera reunirse con la división en Chuanshakou. El Estado Mayor Imperial japonés y el mando de la Marina respondieron en su mayoría favorablemente, aceptando la redirección del destacamento a Shanghái junto con varias unidades de los marines de élite. 76 Mientras esperaba refuerzos, Matsui tuvo que resolver sus problemas en el campo de batalla con los recursos que tenía. Una semana después del desembarco, el fuerte de Busong seguía siendo un grave problema para la tercera división japonesa Luki y la Marina, que estaba encargada de abastecer a la división. La artillería china hizo que anclar cerca de la zona de desembarco fuera una empresa arriesgada, y varios oficiales navales que se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado volaron en pedazos. En ocasiones, el bombardeo había sido tan severo que los barcos tuvieron que interrumpir su trabajo y retirarse a un atracadero en medio del Huangpu, con solo una parte de los suministros descargados. La tercera división había tardado decepcionantemente en idear un plan para tomar el fuerte, y parecía no tener suficiente personal para llevar a cabo la operación por sí sola. 77 En cambio,
el Estado Mayor de Matsui optó por un plan alternativo, que también permitía a la 11ª División juega un papel, mientras que la 3ª División lanzaría un ataque frontal contra Busong. La 11ª debía mover el destacamento Asama, una unidad del tamaño, al sureste a lo largo de la orilla del Yangtze y atacar a Busong desde el otro lado. En el camino, debía tomar la fortaleza de Sicilin, una ciudad a orillas del río Yangtze. Los oficiales del Estado Mayor de Matsui sugirieron simplemente entregar toda la tarea de llevar a Busong a la 11ª División, que en general parecía ser una fuerza de combate más eficiente, pero el general rechazó la idea. Incluso si tuviera sentido militarmente, sería un duro golpe a la reputación de la venerable 3ª División. La 11ª División permanecería en una función de apoyo y enviaría solo un regimiento. El ataque comenzó a las 10 horas del 31 de agosto. Después de un intenso bombardeo naval y aéreo en el que participaron 30 aviones, un regimiento de la 3ª División se embarcó en lanchas de desembarco, navegó por el Huangpu y desembarcó en el del río al norte de Busong. Los 80 durante toda la tarde hasta que oscureció la orilla. Soldados lucharon contra unidades chinas dispersas frente a Busong, en preparación para la entrada final a la ciudad. Al mismo tiempo, el destacamento Asama de la 11ª División inició su parte de la ofensiva, marchando por la orilla del Yangtze hacia Sicilin. 81 Los japoneses apretaron el lazo desde la mañana del día siguiente, 1 de septiembre. El regimiento de la 3ª División tomó posesión de una aldea al oeste de Busong y preparó un avance contra la ciudad. Las fuerzas chinas que lo defendían opusieron una fuerte resistencia. Y ya era entrada la tarde cuando los japoneses 82. El ataque fue costoso. Pudieron, ayudados por la artillería naval, hacer cualquier avance. Entre los muertos en el lado japonés se encontraba el mayor Shimosaka Masao, considerado uno de los principales expertos de su país en guerra anfibia. 83 El destacamento Asama tuvo algo más de éxito ese día, logrando tomar el fuerte de Sicilin por la tarde. 84 Los japoneses lanzaron su ataque final contra Busong al amanecer del 2 de septiembre. El fuerte cayó con sorprendente facilidad. Los barcos de transporte que habían estado atracados en el río Huangpu, esperando que los cañones de Busong fueran aniquilados, ahora podían anclar justo debajo del fuerte. A las 10 de la mañana, Matsui vio la bandera del sol naciente izada sobre Busong. Sentí una gratitud ilimitada, lo había escrito en su 85 la mitad del regimiento chino que controlaba a Busong. Diario. Convertirse en víctimas. 86 Esta fue una pérdida significativa, no solo en términos de mano de obra sino también estratégica, y pronto comenzó la búsqueda de un chivo expiatorio. Se encontró en la forma de la 61ª División de Infantería del 9º Grupo de Ejércitos, que había sido asignada a la defensa de Busong, pero que se decía que no estaba suficientemente preparada para el ataque. Chiang Kai-shek despidió al comandante de la división por este error. 87 Con la caída de Busong, la ciudad de Baoshan se había convertido en el último obstáculo importante para el control japonés continuo de toda la orilla del río, desde Chuansakou hasta las afueras de Shanghái. El fuerte de la ciudad también era una gran amenaza para la actividad naval japonesa, debido a su ubicación cerca de la confluencia del Yangtze y el Huangpu. Chiang Kai-shek comprendió perfectamente el valor de Baoshan y ordenó a la unidad que manejaba las defensas, un batallón de la 98ª División de Infantería, comandada por el teniente coronel Yao Ziqin, de 28 años, que mantuviera la ciudad a cualquier precio. Baoshan tenía una ventaja significativa. Como muchas ciudades chinas, desierta la gruesa muralla de la antigua ciudad que en la época imperial había ayudado a defenderse contra los invasores y aún cumplía bien ese propósito. Los japoneses también entendieron que Baoshan favorecía la defensa y que incluso una unidad pequeña podría resistir durante un periodo de tiempo prolongado. Para evitar lo que probablemente sería un considerable derramamiento de sangre, la 3ª División, a la que se había encomendado la responsabilidad de tomar la ciudad, inicialmente intentó que los chinos la abandonaran sin luchar lanzando folletos desde aviones para persuadirlos de que se rindieran. Matsui consideró esto un ejercicio inútil que solo aumentó su frustración con lo que él veía como el tímido comando de la 3ª División. El estoicismo que inicialmente había admirado en el comandante de la división resultó ser más parecido al letargo. El 4 de septiembre no se produjo ningún cambio en el lento acercamiento de la 3ª División hacia Baoshan. Cuando la división sugirió a media tarde que un asalto directo planeado a la ciudad debería posponerse hasta el día siguiente,
Matsui perdió los estribos e insistió en que el ataque se llevara a cabo de inmediato. También puso temporalmente a disposición de la división una unidad de artillería que acababa de desembarcar, para que sus cañones pudieran ayudar perforando agujeros en la gruesa muralla de la ciudad. A pesar de este apoyo, los soldados japoneses enviados en oleadas para escalar el muro sufrieron pérdidas significativas y no pudieron penetrar las defensas. Al anochecer al mediodía del 5 de septiembre, los bombarderos japoneses atacaron Baosan, mientras la artillería naval lanzaba proyectiles indiscriminadamente sobre sus techos grises. El ataque terrestre comenzó una hora más tarde, cuando los tanques japoneses avanzaron hacia las puertas de la ciudad. Esta vez lograron pasar. El comandante chino Yao Zikin envió 2 mensajes a la 98ª División de Infantería. Una era una solicitud de refuerzos, imposible porque los aviones japoneses ametrallaban y bombardeaban a cualquier unidad china que intentara acercarse, y la otra era la promesa de luchar hasta la muerte. El joven teniente coronel, cuyas gafas redondas le daban aire de intelectual afeminado, demostró estar plenamente a la altura de la tarea, que consistía, esencialmente, en matar a tantos japoneses como fuera posible antes de la inevitable aniquilación de todo su batallón, incluido él mismo. Los japoneses empujaron a los defensores chinos hacia un perímetro cada vez más reducido. Al atardecer, a Yao Zikin solo le quedaban 100 soldados. La noche transcurrió sin incidentes, porque los japoneses no querían luchar sin apoyo aéreo. Pero todos sabían que el amanecer traería el fin. El sol acababa de salir en el horizonte cuando se reanudó el ataque. Cuando la ciudad estaba a punto de caer, Yao Zikin ordenó a un soldado que escapara al exterior para pasar un informe sobre la situación en la ciudad a sus superiores. Sin ser visto por los japoneses, el soldado logró escalar un muro y huir hacia el campo circundante. Fue el único soldado que sobrevivió a la batalla. Con él trajo un mensaje del batallón: estamos decididos a permanecer en nuestros puestos y seguir luchando contra el enemigo hasta que todos y cada uno de nosotros muramos. La caída de Baosan permitió a la tercera división avanzar finalmente hacia el oeste y unirse con la 11ª División 91. Este éxito llegó al mismo tiempo que otras buenas noticias para los japoneses. El 6 de septiembre, el destacamento Tida, parte de la tercera división de infantería, aterrizó en el club de golf japonés, ahora rebautizado como Kongda Air, y aseguró su uso. Luego se instaló el Second Commander 92 como importante complemento a la base aérea del grupo Chongmin, la gran isla en el estuario del Yangtze, que había estado en uso desde principios de septiembre, como con el tiempo, ayudaría a reforzar aún más la superioridad aérea japonesa en el área de Shanghái y mejoraría las condiciones para un apoyo táctico. Además, y lo que es aún más importante, Tokio se decidió a favor de un aumento importante de la mano de obra disponible en el área de Shanghái. El 7 de septiembre ordenó el envío a la ciudad de las divisiones de Infantería Novena, 13ª y 101ª, así como del destacamento Shigeto, compuesto por unidades con base en la colonia japonesa de Taiwán 95. El mismo día, 10 batallones de infantería japoneses se les ordenó trasladarse desde el noreste de China al área de Shanghái. La situación parecía sombría para los chinos. Las unidades chinas de primera línea no solo estaban perdiendo la batalla, sino que también estaban sufriendo pérdidas extraordinariamente importantes en el proceso. La 98ª División de Infantería de Yao Zikin tuvo bajas que llegaron a 4.960 a principios de septiembre. Entre ellos había un comandante de regimiento muerto y otro herido. Varias unidades de la división recibieron refuerzos hasta 4 veces durante toda la batalla por Shanghái. En el momento en que llegaran los refuerzos, les darían un arma y los enviarían directamente al frente. Algunos resultaron heridos inmediatamente después de llegar, dijo Fang Jing, uno de los 2 comandantes de brigada de la división. Cuando llegaban al hospital, no tenían idea de a qué unidad pertenecían. La serie de derrotas y reveses tuvo un impacto palpable en la moral del ejército chino, principalmente en la cúpula. Mientras que el rango y el le mostraron general aunque no estaban dispuestos a continuar la lucha, los oficiales superiores continuaron demostrando una determinación debilitada. Todos mis soldados han sido sacrificados. No queda nadie, anunció Xiachuzón, comandante de la 79ª División, en una llamada telefónica a Luo Chou-ying, jefe del 18º Ejército, parte del 15º Grupo de Ejércitos. Luo Chou-ying respondió: no eres un cuerpo. Quédate donde estás y lucha. Albert Nuiger estaba frustrado. El teniente coronel de Prusia Oriental,
de 48 años, había intentado durante semanas hacer llegar sus puntos de vista tácticos modernos a las personas a las que debía asesorar, pero fue en vano. Fue destinado a lo alto del Yangtze desde Shanghái, en una ciudad llamada Jiangyin, donde se estaban preparando obstáculos fluviales. El problema era que el comandante chino para el que se suponía debía actuar como asistente era típicamente de la vieja escuela, innegablemente valiente pero tremendamente testarudo. Durante un ataque aéreo japonés que duró varias horas, el oficial chino logró mantener la compostura, lo que provocó la admiración reticente de Nuiger. Sin embargo, todo esto importó poco cuando se lo comparó con la falta de voluntad del comandante para aceptar cualquier cambio, especialmente no un cambio sugerido por un extranjero. El comandante chino era un ejemplo de una de las cosas que estaban mal en la clase de oficiales chinos, en opinión de Nuiger. Un sistema de ascenso basado en el parentesco y las conexiones personales había producido algunos resultados grotescos. En una ciudad a orillas del río Yangtze, Nuiger se había cruzado con un comandante chino que había estudiado en la Universidad Tecnológica de Hannover y era ingeniero de profesión, pero que no entendía prácticamente nada sobre asuntos militares. No tengo idea de cómo se convirtió en general. Nuiger escribió en sus memorias después de regresar a Alemania. Cuando nos topábamos con casos como este, era imposible lograr una cooperación útil. Nuiger había llegado a China en 1935 junto con Falkenhausen. Se había convertido en un hogar temporal para su familia. Incluso su hijo nació en el campo. Durante los primeros años, había sido profesor de estrategia en la Academia Militar Central de Nanjing. Muchos de sus estudiantes eran en realidad hombres muy avanzados en sus carreras militares a quienes se les había ordenado regresar a las aulas para aprender de los profesores alemanes. Algunos eran incluso mayores que él en edad y grado, pero la reverencia tradicional china por los maestros significó que había podido formar relaciones personales que lo ayudarían a hacer su trabajo durante la batalla de Shanghái. De hecho, se había beneficiado de esta red personal incluso antes de que estallara la guerra. Había sido asignado a la zona de Nanjing y había estado a cargo de asesorar a los oficiales chinos allí sobre la preparación de posiciones defensivas. Resultó que el jefe de la oficina de operaciones del comando de Nanjing era un antiguo alumno suyo y contribuyó decisivamente a lograr una relación eficiente con el comando de Nanjing. Como resultado, los oficiales alemanes y chinos pudieron hacer un trabajo razonable, a pesar de tener tiempo y recursos limitados a su disposición. La fortaleza del Yangtze en Jiangyin era un asunto diferente. Allí Nuiger se enfrentó a intensas sospechas y, en ocasiones, incluso a una hostilidad mal disimulada. Algunos chinos basaron su enemistad en principios. Todo el tiempo yo sentía que Alemania era una nación basada en principios militaristas y que estaba en connivencia con Japón, recordó uno de ellos más tarde. 104 a otros, como el comandante de Jiangyin, simplemente parecía no gustarles la perturbación de su complaciente creencia de que sabían cómo hacer su trabajo. A menudo los oficiales chinos intentaron disfrazar su renuencia a cooperar con los extranjeros bajo un fino velo de cortesía y modismos asiáticos, escribió Nuiger en sus memorias. Otros ni siquiera se molestaron en hacerlo. El compañero asesor de Nuiger, Robert Bouchard, un segundo teniente de 25 años. También estaba abrumado por las frustraciones, pero por razones completamente diferentes. Había asistido a prestigiosas academias militares en Múnich y 106 y tenía un pedigrí perfecto. Contra dos antepasados habían luchado en las guerras de liberación alemana de Dresde. Napoleón de 1813 a 1815. Otros dos parientes habían estado en la guerra de 1870 a 1871. Contra Francia. 3 tíos habían luchado en la Gran Guerra. Uno de ellos había muerto en combate y otro había muerto a causa de sus heridas poco después del armisticio de 1918. El tercer tío, Rudolf Bouchard, había sido poeta, la profesión más alemana, y había servido en las trincheras con orgullo. Como prusiano oriental. Bouchard provenía de una familia alemana hasta los huesos y lo sentía. Sin embargo, hubo un problema. Era mitad judío. El propio Robert Bouchard había ingresado en el ejército alemán de los años prenazis, la Reichswehr, pero fue dado de baja en 1934, un año después de que Hitler llegara al poder, debido a su ascendencia judía. Desempleado, acabó trabajando como asesor para Chiang Kai-shek. Es posible que se beneficiara de una decisión de Seect, el primer asesor principal alemán, de ayudar a los soldados no arios a conseguir asignaciones en China. Esto se ha relacionado con el hecho de que la propia esposa de Seect había
sido adoptada por padres judíos y podría haber sido judía ella misma. No independientemente de las circunstancias, Bouchard se enfrentó a un dilema incluso peor que el de Falkenhausen, cuyo hermano menor había sido asesinado por los nazis. Su padre, Philip Bouchard, había nacido con una pierna izquierda deforme y no había luchado en las trincheras. Ni siquiera podía beneficiarse del mínimo de protección que Alemania brindaba a sus veteranos de guerra judíos. Al igual que los demás judíos de Alemania, Philip Bouchard fue objeto de una discriminación cada vez mayor, una discriminación que eventualmente lo llevaría a ser enviado al famoso campo de concentración de Dachau. 109. Mientras tanto, su hijo estaba a miles de kilómetros de distancia, defendiendo el honor de su nación contra un imperio japonés que, según muchos, era en realidad el aliado natural de Alemania para desafiar el orden internacional existente. En un mundo que se preparaba para la guerra, abundaban las alianzas extrañas. Lu Chuanyong, de 26 años, estaba en la 11ª promoción de la Academia Militar Central de Nanjing y estaba a punto de graduarse cuando estalló la guerra con Japón. En el verano de 1937. Los estudiantes de la escuela se habían distribuido por el campo que rodeaba la capital para evitar ataques aéreos. Ataque de los japoneses. Todos sabían que serían enviados directamente al frente después de graduarse y, para la mayoría, fue una espera difícil. No podían ir lo suficientemente rápido. La graduación fue el 27 de agosto y parecía que habría un mínimo de ceremonia, dadas las circunstancias. A los soldados se les dio comida y se les ordenó irse a dormir con sus uniformes, listos para levantarse y ponerse en marcha en cuestión de minutos. A las 10 de la noche los sacaron de la cama y los enviaron a una marcha forzada durante la noche durante aproximadamente una hora, hasta que vieron la silueta oscura e inminente de un templo budista. En el patio había una pancarta que anunciaba ceremonia de graduación. A la 1:30 de la madrugada se produjo un alboroto. Alguien importante había llegado. Fue el propio Chiang Kai-shek. Pronunció un discurso apasionado. Los invasores japoneses, dijo, ahora han atacado Shanghái. Se acercan a Nanjing. Quieren destruir nuestra China. No podemos soportarlo más. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Después de graduarse, Lu Chuanyong fue asignado a la 87ª División de Infantería, que se había trasladado desde el centro de Shanghái al campo al norte de la ciudad para resistir las fuerzas de desembarco japonesas. Cuando llegué al campo de batalla, me di cuenta de lo difícil que era la lucha. Dijo más tarde a un entrevistador. No fue en absoluto lo que esperaba. Una vez que estabas en primera línea, durante el día básicamente no podías moverte. Los aviones japoneses volaban en círculos sobre nuestras cabezas, y en el instante en que alguien se movía y se convertía en un objetivo, se desviaban y comenzaban a bombardear. Solo después del anochecer comenzó la verdadera batalla. Como resultado, Lu no pudo dormir bien durante 2 semanas. Aprendió por sí mismo a marchar y quedarse dormido al mismo tiempo. Con las líneas de suministro interrumpidas por los ataques aéreos japoneses, aprendió, como otros antes que él, a apreciar la comida, cualquier tipo de alimento, como un lujo poco común. Básicamente, no teníamos nada que comer y teníamos hambre constantemente. Simplemente cogíamos un puñado de arroz crudo y seco de nuestro bolsillo y lo comíamos, o sacábamos un poco de agua de la zanja. Al final todos nos volvimos bastante delgados, dijo pronto. Su pelotón de más de 40 hombres se había reducido a poco más de 20. Estaba cerca del punto de ruptura y habría tenido sentido retirarse a la retaguardia para reabastecerse. De todos modos, el alto mando ordenó a los hombres que permanecieran donde estaban. Dijo que se acercaba una reunión internacional y que si se retiraban, Japón tendría ventaja. Por lo tanto, en lugar de reorganizarse en el interior, la unidad recibió refuerzos directamente en la línea del frente. Los reemplazos vinieron de todo el país. A menudo, los jóvenes soldados se habían visto obligados a llegar al frente de Shanghái lo mejor que podían, lo que a menudo significaba a pie. Cuando llegaron, estaban exhaustos y demacrados. La unidad de Lu les cocinaría gachas y les ayudaría a recuperar fuerzas lo más rápido posible. Aún así, había mucho que incluso un estómago lleno no podía lograr. Incluso para un soldado de infantería bien nutrido, la vida en el frente habría supuesto una curva de aprendizaje pronunciada. Los nuevos no tenían experiencia alguna. Pensar que iban a luchar contra los bien equipados japoneses fue una matanza unilateral, dijo Lu. Los chinos lanzaron un rápido ataque. No dieron ninguna oportunidad a los japoneses.
disparándoles y golpeándoles con bayoneta mientras todavía estaban acostados. Los chinos se apoderaron del campamento y esperaron a que los japoneses lanzaran un contraataque. Cuando lo hicieron, comenzaron una retirada de combate. En realidad, se trataba de una artimaña destinada a atraer a los japoneses a un área abierta frente a una línea de soldados bien armados que estaban emboscados. Una vez que los japoneses estuvieron lo suficientemente cerca, Chiu Baida lanzó una señal. Era una señal preestablecida para abrir el fuego. Se unieron armas de infantería con una variedad de calibres. Cuando amaneció, Chiu levantó sus binoculares para ver la escena frente a él. Estaba cubierto por una densa maraña de cadáveres y moribundos. En uno de una serie de asaltos chinos, Chiu Baida, comandante de regimiento de la 51ª División de Infantería, dirigió un ataque nocturno contra la parte sur del Luodian, moviéndose silenciosa y sigilosamente a través de la oscuridad. La fuerza china, que contaba con unas 2 compañías, se acercó a un campamento japonés que estaba mayormente dormido. Chiang Kai-shek no renunciaría al Luodian. Llamó personalmente a los comandantes de alto rango al cuartel general de la tercera zona de guerra en Suzhou y les dijo que, pase lo que pase, debía ser retomada. Los comandantes, a su vez, lanzaron 112 divisiones enteras a la batalla por la ciudad. Séptimo día, decía una de sus entradas. Quiero agua, agua, agua. Estoy tan sediento. Se arrastró hasta un arroyo cercano y lo encontró lleno de cadáveres hinchados, pero aún así cumplió su petición. Esto le proporcionó cierto alivio, pero solo durante unos días. Pienso en mi herida para olvidar mi sed, escribió más tarde. Entonces pienso en agua para olvidar el dolor de mi herida. Al 9º día, los 4 japoneses vieron que se acercaba un grupo de soldados chinos y silenciosamente se prepararon para la pelea. Los chinos, sin embargo, simplemente limpiaron el arroyo de los cadáveres, los dejaron en un montón desordenado en la orilla y luego desaparecieron. Esto dio a los japoneses la oportunidad de sacar comida de los bolsillos de los cadáveres, 2 latas de carne y arroz crudo. En un enfrentamiento similar cerca del Luodian, el soldado japonés Toshiara Tokaji tuvo la mala suerte de ser herido y abandonado en tierra de nadie después de que su unidad se retirara. Junto con otros 3 rezagados, 2 ilesos y 1 levemente herido, se escondió en el espeso follaje de un pantano y comenzó a esperar. Por la noche podían oír voces chinas y tenían que guardar silencio y no moverse si querían sobrevivir. Toshiara anotó sus pensamientos en su diario. En su mayoría evolucionaron en torno a una cosa, una sed agonizante. El día 13, la sed volvió a abrumar a Toshiara. Cayó en un sueño delirante y soñó con una cervecería, hasta que lo despertó el ruido de la batalla. Hablamos de mi sueño de olvidar nuestra sed, escribió. En los días siguientes, la batalla se acercó, pero Toshiara y los demás rezagados estaban tan confundidos acerca de las direcciones que no sabían quién avanzaba y quién retrocedía. Finalmente, el día 19, el frente pasó sobre su pantano. Las tropas chinas pasaron a pocos metros de su escondite y luego fueron encontradas por el avance japonés. Pensamos que para entonces ya estaríamos todos muertos, pero Dios nos protegió, escribió Toshiara. Nunca olvidaré este día.